En términos artísticos, la palabra modernismo se aplicó a una serie de tendencias europeas y americanas surgidas en los últimos años del siglo XIX. Estas tendencias presentaban una serie de rasgos comunes entre ellos: el anticonformismo, el deseo de renovación y la oposición a las tendencias artísticas vigentes, el realismo y el naturalismo. El movimiento modernista estuvo marcado por el anticonformismo, una actitud provocada por el desacuerdo con la sociedad europea de la segunda mitad del siglo XIX. Esta sociedad había nacido con la revolución industrial y había llevado el poder político a la clase burguesa, que impuso una rígida moral y unas pautas de comportamiento férreas. Los escritores modernistas reaccionaron contra esta sociedad de normas y formalismos, exigiendo una mayor libertad y el derecho a ser diferentes. Algunos manifestaron en sus obras su oposición al sistema de una forma explícita, adoptando una actitud de rebeldía política, pero la mayoría mediante el aislamiento de esa sociedad, recreando mundos propios de otros tiempos o mundos exóticos orientales. El modernismo literario nace en Hispanoamérica, tanto en países independientes como en los que no han conseguido aún su independencia. Esta situación histórica explica el rechazo de la tradición literaria española y que vuelvan sus ojos a otras literaturas como la francesa, de la cual se interesan dos movimientos artísticos: el simbolismo y el parnasianismo. Los parnasianos buscarán la perfección formal de la obra literaria. El esteticismo y el deseo de evasión serán sus notas distintivas, mientras que los simbolistas se proponen ir más allá de lo que se puede percibir por los sentidos. El cisne es su principal símbolo. Aunque en el modernismo se olvida la tradición literaria española, encontramos en sus obras referencias a algunos autores y movimientos. Por ejemplo, Bécquer, que fue el mejor representante en España del movimiento simbolista. El modernismo es un arte sincrético, en el que se entrelazan armónicamente tres corrientes: la extranjerizante, la americana y la hispánica. Los temas de la literatura modernista se pueden clasificar en dos bloques: el de la literatura de los sentidos, en donde se busca la perfección y la belleza, y el de la literatura de la intimidad, en donde se dan a conocer los sentimientos del autor. También se puede encontrar en la literatura modernista una serie de temas recurrentes, como la crisis espiritual, que son sensaciones de soledad, de melancolía, de tristeza, de desarraigo de una sociedad que no puede ni quiere comprender al artista, y la de evasión, que se deriva de la crisis espiritual. En la literatura modernista encontraremos tres maneras diferentes de evasión de la realidad. Una por el mundo de los sueños, otra por la evasión temporal hacia mundos pasados más bellos y más libres, y la tercera por la evasión espacial hacia mundos exóticos. Como consecuencia del cosmopolitismo, se desembocó en una devoción por la gran ciudad y por la vida bohemia. El amor en la literatura modernista oscilará entre dos polos opuestos: la idealización del amor y de la mujer, entendido como amor imposible e inalcanzable, y la concepción vitalista del amor marcada por la búsqueda del sexo y del placer. Los modernistas hispanoamericanos se ocuparán con sus obras de recuperar sus raíces, sus mitos y sus creencias, con el fin de imponerse a la tradición española. Los autores hispanoamericanos volverán a ocuparse de la tradición hispánica como acto de afirmación frente a la presión estadounidense. El modernismo era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. A esta actitud de búsqueda de la belleza se llama esteticismo. Del movimiento determinista se pueden determinar tres fases: el modernismo canónico, con el esteticismo y escapismo, la literatura de los sentidos y la influencia parnasiana; y el posmodernismo, caracterizado por la literatura de la intimidad y la influencia del simbolismo. La tercera de esta fase se vuelve sus ojos a la temática americana. Dentro del movimiento modernista se sitúan los escritores españoles Antonio Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, entre otros, así como los mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Ramón López Velarde y Luis Urbina, los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, los argentinos Leopoldo Lugones y Alfonsín Storni, el cubano José Martí y los uruguayos Delmira Axtini y Juana de Ibal Burú,
y el ícono principal del modernismo y autor de Azul, el gran escritor Rubén Darío. El último tercio del siglo XIX fue muy negativo para la sociedad española a causa de una serie de problemas que concluyeron con el desastre del 98. Discusiones entre conservadores y liberales en el poder no satisfacían a una población descontenta que sufría dificultades económicas. Aparecieron grupos políticos anarquistas y socialistas, además de los carlistas, que intentaban aportar las soluciones que los conservadores y los liberales no hallaban. El ambiente era de descontento, de dejadez en todos los sentidos. La mayoría de la población vivía atrasada y miserable. Por su parte, las clases altas formadas por aristócratas y alta burguesía vivían apartadas de los problemas del proletariado en un mundo cerrado sobre sí mismo. Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran las últimas colonias de ultramar que España poseía hasta ese momento. Las guerras coloniales que se habían iniciado en 1895 fueron minimizando poco a poco la moral y la economía de un país ya de por sí desmoralizado ante el desmoronamiento que se presentó. La firma del Tratado de París significó el fin de un sueño. La anterior grandeza había quedado reducida en unas horas a ceniza. La entrega de Cuba, Filipinas y Puerto Rico obligaba a replantarse el camino que el país llevaba. Bajo estas situaciones se formó la generación del 98, un grupo de autores literarios preocupados por la marcha que España había tomado desde hace unos años atrás hacia la decadencia. Todos los autores eran coetáneos, es decir, que no existía gran diferencia en las fechas de nacimiento. Todos tenían una formación intelectual semejante y tuvieron las mismas influencias y preocupaciones. El liberalismo era común en la mayoría de ellos. Predominaba el uso de la prosa para expresarse. La mayoría de sus obras son novelas o ensayos con estilo sobrio y directo, donde importaba mucho el contenido e intentaban que éste llegara al lector de la manera más clara posible. Cuidaban la forma de su prosa, eran exigentes y reaccionan contra las imprecisiones o los contenidos confusos. Recogían palabras en desuso y las incluían en sus escritos. Analizaban el problema de España, las causas de sus males y las posibles soluciones. Buscaban el conocimiento de España viajando por ella y describiendo lo que veían para intentar recrear literariamente la historia del país. Es por eso que los tres temas fundamentales de sus obras eran el paisaje, la historia y la literatura, interesándose por describir campos y ciudades, por la historia de los pueblos, de las personas que trabajan día a día y de los hechos cotidianos. Tenía una visión subjetiva, entonación lírica y muy sentimental. Se interesaron por los clásicos de nuestra literatura. Hablaban sobre la vida y la muerte, el sentido de la vida, el paso del tiempo y la religión. Reaccionaban contra la literatura anterior, ya que disfrutaban ser renovadores del panorama literario del principios de siglo. Los autores principales de esta generación fueron Miguel Unamuno. Considerado el guía de la generación, escribe una serie de ensayos en los que se distinguen por tierras de Portugal y España y andanzas y visiones españolas, así como su gran obra maestra, San Manuel Bueno, mártir. Ángel Gaminet, precursor de la generación. Se destacan sus dos novelas, La conquista del Reino Maya por el último conquistador Pío Cid y su continuación, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid. Pío Baroja, académico de la Real Academia Española, escritor de más de 60 novelas, ensayos y unas largas memorias tituladas Desde la última vuelta del camino. Agrupaba sus novelas en trilogías. José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín. Entre sus ensayos se encuentran Los pueblos, Las rutas de Don Quijote y Al margen de los clásicos. Ramiro de Maeztu, considerado un autor menor dentro de la generación del 98. Sus obras fueron Hacia otra España y Defensa de la Hispanidad. Antonio Machado, el poeta del 98. No destacó especialmente por sus escritos en prosa,
sino que reunió sus escritos más importantes en los 2 volúmenes de Juan de Mainera. Ramón del Valle Inclán, denominado el autor más original de la generación, se convirtió en uno de sus propios personajes. Narra cómo se desarrollan las sucesivas guerras carlistas que asolaron el norte de España y se destaca fundamentalmente por la novela y el teatro. Hacia 1905, la disolución del grupo se consumó, dejando sus características a generaciones siguientes. Es precisamente ahí cuando va a surgir el término generación del 98. Muchos autores están inconformes con esta denominación hacia ellos, ya que argumentan que no fueron una generación. Sea cual sea el caso, este grupo de escritores expresaron sus ideas acerca de España y la situación por la que estaban pasando, logrando así un sentimiento patriota y un cambio trascendental en la literatura de la época y en la literatura de futuras generaciones.